Muy buenos días, mi nombre es Alba Ruda Avellaneda. Llevo aproximadamente 22 años en el Centro Mundial de Avivamiento. Llegué en el 2003, pero realmente mi conversión fue en el 2005. Eh, en esta época llegué totalmente escasa en todas mis áreas. Eh, Fui abandonada por mi esposo. Tenía una empresa en esa época que perdí y realmente la hice como no era debido. No tenía cómo alimentar a mis hijas. Eh, no había que darles de comer realmente. Y el Señor inicia una labor, diría yo, titánica conmigo. Y a todos se los digo, si el Señor me sacó de donde me sacó, lo hace con cualquier persona. En esta época de escasez, el Señor empezó a mostrarme su misericordia. Con mis hijas más o menos de 2 a 3 meses nos mantuvimos con 1 libra de harina, una panela y 1 libra de azúcar. A veces dejaba pues de comer para poder darles a mis hijas porque ellas en esa época estaban estudiando en bachillerato, había que pagarles transporte y realmente empecé a ver la misericordia de Dios. Sufrí una transformación realmente cuando Satanás quiso tocar mi vida. Me hablaba y podía pues realmente como identificar y me decía que yo era una incapaz, que no servía para nada, que era una mala esposa, una mala mamá, que mis hijas estaban aguantando hambre, que no servía para nada. De hecho, en esa época me decía que yo debía matarme. Y es bien extraño que sabía dónde estaban los cuchillos en el primer piso. Yo en esa época estaba en el tercer piso, leyendo la palabra de Dios, pero fue algo muy extraño lo que les cuento, porque el Señor de una manera también sobrenatural me hizo entender y me hizo escuchar su voz audible y me dijo que no lo hiciera, que Él me amaba. Hubo una confusión dentro de mí y realmente cuando fui a bajar la escalera literal, el Señor colocó como una pared invisible en las escaleras para que yo no pudiera bajar pues, a procurar este acto. Cuando me regresé al cuarto, realmente me tiré al piso y lloré y lloré y lloré y no paraba de llorar. Realmente era un dolor interno extremo y poco a poco el Señor fue calmándome y realmente sentí como una libertad dentro de mí. A partir de ese momento supe que Dios es todo en mi vida y desde ese momento empecé a glorificar al Señor. Me involucré en los estudios bíblicos, en todos los que pude hacer, en el Instituto Bíblico, en Berea y ahorita pues en el AFC. Temas realmente que me apasionan del Señor. Quisiera saber mucho más de Él y de verdad cada vez que aprendo más del Señor glorifico más su nombre. En estos momentos soy bendecida por el Señor. Mis hijos, los 3, están a los pies de Cristo, conocedores de la palabra del Señor, asisten a avivamiento. A mí me sacó de las deudas realmente. Presté mi nombre. En esa época anterior presté mi nombre con un banco. La persona nunca pagó y quedé involucrada en esa deuda. Todos los días, todos los años que había avivamiento al parque, yo escribía en mis peticiones: Señor, sácame de esta deuda. Perdóname por haber prestado mi nombre, Señor. Perdóname, Señor. Pero realmente no era mi culpa, no te conocía. Ahora te conozco y sé que tú haces posibles absolutamente todas las cosas. Muchos años después, en algún momento, un abogado me consultó mi número de cédula en los juzgados y resulta que el banco había condonado mi deuda y mi
hombre quedó libre en las centrales de riesgo.